Bueno, tenemos el gusto de recibirlo a Ernesto Jadrowski. Ernesto, muchas gracias por estar esta noche acá. Muchas gracias por la invitación. Me imagino que tendrás la cabeza llena de ideas y preguntas, además, ¿no? Sí, casi diría más preguntas que ideas. No existe dentro de la economía una subdisciplina de economía de la pandemia, así que estamos navegando aguas desconocidas. Algunas cosas un poco se parecen. Por ejemplo, Una guerra un poco se parece. Hay obviamente que la necesidad de un sistema de salud, hay mortandad, pero en una guerra en general el aparato productivo está sobreexigido, no hay que una parte del aparato productivo está parado. Se parece en una guerra que muchas decisiones del mercado pasan a ser decisiones tomadas por el Estado. En eso se parece. Se parece un poco a alguna de las grandes crisis, la crisis del 30, la de 2001 en la Argentina, la de 2008, donde tenés caídas fuertes de la demanda y una recesión por ese motivo. Pero acá, si bien una parte es que no queremos consumir ciertos productos, la producción está restringida, así que, creo que una característica es que en los impactos económicos y en cómo pensar en mitigar los impactos económicos, hay bastante heterogeneidad entre sectores, dentro de un marco general donde lo prioritario es la salud, luego la alimentación, diría recién, después de eso proteger la actividad económica, de alguna manera tu orden, creo, en este programa, primero con la entrevista del doctor Rubinstein, refleja cómo debe ser esa prioridad, pero las mismas medidas que protegen la salud enfrían la economía. ¿Cómo te imaginás el año? Después vamos a especificar, no para todos es igual. Sí, pero mirá, en general para la economía argentina, que ya venía golpeada. la economía argentina, por supuesto que venía golpeada. Esta es una situación, un shock tan fuerte y tan agregado que de alguna manera nos hace más parecidos al resto del mundo. Hoy en términos relativos somos más parecidos al resto del mundo, cuando hasta hace poco éramos un bicho raro. En línea un poco con lo que decía recién Rubinstein, es incierto cuánto va a durar. Es probable que se aflojen restricciones y después se vuelvan a poner. Si te tengo que contestar primero esa parte del futuro, pensaría dos cosas principalmente. Una, para poder ir aflojando las restricciones, la necesidad de aumentar los testeos para tener una información más masiva, con menor rezago, con mejor información para la toma de decisiones. Y por otro lado, pensar dentro, lo explicaba muy bien Rubinstein recién, que está este coeficiente R, que es de cuánto cada contagiado contagia, y cuando eso es mayor que uno tiene un crecimiento, y ese número decimos que es 2,5, mirando países desarrollados o los países asiáticos. Quizás en las condiciones de pobreza del conurbano bonaerense o en las condiciones de nuestras villas, ese número está arriba de 3. No lo sabemos en América Latina todavía cuánto vale ese número. Pero cuando ese número se logre achatar debajo de 1 y uno pueda pensar en cómo relajar estas restricciones, va a haber que pensar en una intersección, que son aquellas medidas que, por un lado, tienen, mantener las restricciones que tienen un alto impacto sobre la salud y un relativamente bajo impacto negativo sobre la actividad económica. Te puedo decir algunos ejemplos. A ver. Bueno, uno fácil. Si se mantiene una cuarentena muy estricta sobre los jubilados, es algo de alto impacto en proteger la salud y, como son jubilados, si bien algunos desarrollan actividades económicas, tiene bajo impacto sobre el nivel de actividad. Si pensamos en restricciones al turismo internacional, tiene un alto impacto sobre la salud, porque este ha sido un canal evidente de tránsito, y
no tan alto, por supuesto que hay sectores para los cuales es muy importante el turismo internacional, pero Argentina incluso todavía ahora tenía un déficit en turismo, o sea que desde el punto de vista de la protección de las divisas hasta puede haber un saldo positivo en esa restricción. Si uno restringe incluso algunas formas de viaje y de turismo adentro del país, en la medida en la cual aparezcan rebrotes locales, uno va a poder controlar mejor. Entonces va a haber que ir pensando en esas cosas, en cosas que cuando las relajamos el impacto sobre la salud no es tan malo y el impacto sobre la actividad económica es bastante bueno, o no tan, digamos, o no tan, digamos, relajarlas tiene un impacto elevado para tratar de recuperar el nivel de actividad, ¿no? No le pega a todos los sectores igual esto. Si lo tuvieras que mirar desde el punto de vista de los niveles de ingreso, de la gente que está mejor, la gente que está peor desde el punto de vista económico, ¿cómo pensás esta pandemia? Mira, recién hablabas, hacías una referencia hacia sí, a la gente que está en villas o asentamientos en el conurbano, por ejemplo. Yo pensaría en cuatro Sectores. niveles Sí. o sectores y en distintas políticas para esos sectores. En primer lugar, hay un grupo que mantiene en gran medida su nivel de ingresos, que son, en la medida, digamos, depende por supuesto de la duración de esto, por lo menos en lo inmediato, que son asalariados de grandes empresas, empleados públicos, jubilados, que parecería, por lo menos en lo inmediato, que van a mantener su nivel de ingresos. Y después déjame volver a ese grupo. Sí. Después tenemos todo un grupo de pymes y de asalariados de pymes donde va a haber serias dificultades para pagar los sueldos. Porque son empresas que se les va a caer muchísimo su demanda y sus ingresos, y en la mejor de sus voluntades siempre hay pícaros y oportunistas, pero que van a tener dificultades para pagar los sueldos. Y ahí el Estado tiene algunas soluciones. Hay hace muchos años en la Argentina un sistema llamado el Ministerio de Trabajo, llamado las Repro, donde hay un subsidio estatal para el pago de sueldos, salario mínimo vital y móvil por un periodo de hasta 12 meses, pero que está diseñado para shocks específicos para empresas. Obviamente, no para una pandemia económica. No para una pandemia económica y por lo tanto también tenemos que hablar de los costos fiscales de todo esto. Claro. Después podemos pensar en un tercer grupo al cual el gobierno le acaba de dar una respuesta ahora para lo inmediato, que son todo el grupo que va de monotributistas, cuentapropistas, más formales, más informales. Hoy hubo changas, un anuncio para donde 10.000 pesos para los monotributistas. Exactamente. Hasta ahí te diría que son soluciones de mercado. Y después tenemos que pensar en los más necesitados, donde seguramente la ayuda deba venir directamente del Estado, donde tenemos que pensar en distribución de alimentos, tenemos que pensar en ollas populares, comedores con una logística específica para reducir las tasas de contagio, donde tenemos que pensar en refugios para población en situación de calle, donde deba el Estado, con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, la Iglesia, instituciones no gubernamentales, pero donde haya una ayuda directa. Me decías que querías volver al primer grupo. Sí, el primer grupo hay algo paradójico, y es que es un grupo que va a percibir aparentemente, digamos, el total de sus sueldos o de sus jubilaciones o de sus ingresos, y ese grupo lo que se va a encontrar, paradójicamente, es que lo que llamamos su propensión a consumir va a caer drásticamente, porque no se va a poder consumir, porque
salvo las prioridades salud, alimentación, servicios públicos, hay un montón de lo que es el portafolio, la canasta de consumo de la población que está restringida. Entonces, si bien obviamente parece que siempre uno tiene necesidades, y eso, digamos, es una sensación del ser humano, va a haber un grupo ahí al cual le va como a sobrar plata, en cierta medida. Entonces, ahí lo que uno puede pensar, más allá de todo el enorme esfuerzo que podemos volver, el esfuerzo que va a hacer el Estado, que hago un paréntesis, el esfuerzo del Estado tiene, por un lado, un costo y por otro lado, lo dijiste en tu introducción, una severa caída en la recaudación impositiva. Entonces, El Estado tiene que hacer un esfuerzo superior cuando tiene menos ingresos. exactamente. Ahora, vos estás hablando de otra cosa. Claro, ahora. entonces, no es el adentro- Estado, sino qué soluciones privadas puede haber, aunque sean paliativas, para este ajuste. Yo creo que uno puede pensar, Y decías, hay gente a la que le va a sobrar plata, hay gente que... porque no va al restaurante. Porque no va al restaurante, porque no... Suprimió un viaje que tenía pensado para pasarse 15 días en Europa. Exactamente, porque no va a gastar en turismo, porque no va a gastar en servicios personales, porque no va a ir al mecánico, no va a llamar al electricista, no se va a ir a cortar el pelo, no va a ir al dentista, al psicólogo, salvo que lo vea, como explicaba Rubinstein, por Skype o por Zoom. Entonces, ahí tenemos una cantidad digamos, hay un sector privado que puede tratar de ayudar a los otros. Es bueno tener esta charla en la televisión, o uno lo puede pensar en las redes sociales. Hay una solidaridad posible. Digo una solidaridad porque un mecanismo sería a través del sistema financiero. El problema es que esa misma gente que necesita, que se va a quedar ilíquida, es la gente que no califica para ir al banco a pedir un crédito. Entonces, por supuesto que todo lo que el sistema financiero y bancario formal pueda expandir de créditos personales, bienvenido. Pero también, vamos a un ejemplo concreto que no es el que más me corresponde a mí plantearte, pero sería tu relación con tu peluquero, no con el mío. por ejemplo, yo en este momento tengo el pelo más largo de lo que me gustaría. Entonces, sería bueno que yo pueda, por ejemplo, pagarle por adelantado a mi peluquero. Claro, uno dice, bueno, por ahí después él te clava, pero es una relación de confianza. O yo puedo prestar plata, digamos, el que tiene ese excedente le puede prestar plata a un familiar, le puede prestar plata a un amigo, le puede prestar plata a... un negocio puede dar fiado. Parece un poco hablarle al corazón, pero uno puede pensar incluso en situaciones donde no te pueden, digamos, donde no te pueden hacer un pagadiós. Uno puede pagar cosas que paga regularmente por adelantado. Uno podría pagar una guardería, un servicio personal, Un alquiler. un alquiler, una escuela de los chicos. O me podés dejar de cobrar un alquiler. O al revés, exactamente. A lo mejor entre un propietario y un inquilino hay que ver quién tiene la espalda más ancha en esta situación. Entonces, o el propietario le puede dar una gracia al inquilino, o el inquilino le puede pagar por adelantado, o uno puede pagar adelantado, el que puede pagar adelantado expensas de su edificio. Entonces, digamos, lo que uno no querría, incluso ahora volviendo a la macroeconomía, es que esos excedentes, por ejemplo, vayan al dólar. Probablemente incluso sean necesarios restringir algunos controles, digamos, agregar algunos controles cambiarios. Es probable que ocurra. Porque van a sobrar pesos en un sector Porque el gobierno de la sociedad. va a enfrentar, y ahora de vuelta volviendo a la macro, una necesidad de un aumento significativo de su gasto, una caída significativa de su recaudación. Eso va a pasar en todos los niveles de gobierno. Y en esa situación, una parte, y ojalá que se haga todo lo posible, van a ser reasignaciones de partidas, porque también el Estado hay cosas que no las va a poder gastar porque esas actividades no están permitidas en la cuarentena. Por ejemplo, No sé, gastos de cultura, obras públicas que no sean en hospitales. Para hacer hospitales, claro. Digamos, lo que sean hospitales sí, pero otro tipo de obras públicas, si estamos restringiendo la construcción,
digamos, hay gastos de inversión, pero también hay un montón de actividades. Gente que, digamos, choferes del sector público que no van a estar manejando sus autos. O sea, la restricción abarca todo. Gastos que ocurren en las oficinas públicas que ahora están vacías, no sé, fotocopiadora, papel, un montón de gastos. Eso hay que reasignarlo. Pero va a haber una parte que va a ser, además con los límites, con las altísimas tasas impositivas que ya tiene la Argentina, inevitablemente una parte se va a financiar con emisión. Entonces, esa emisión a nivel macro también necesita que haya lo que, digamos, que se reduzca la velocidad de circulación del dinero o, como decimos los economistas, que aumente la demanda de dinero y entonces es probable que hagan falta algunas restricciones cambiarias. Te hago una última adicionales. pregunta a todo este panorama para mí tan interesante que estás planteando. Hablaste de un problema previo de la economía argentina, el dólar. ¿Y qué puede pasar con el dólar en relación con estas novedades? Otro viejo conocido o vieja conocida, la inflación, en este nuevo contexto. Por lo que decís de emisión y a su vez de recesión, ¿cómo juega eso? Es muy necesario, así como en salud hay que aplanar la curva, necesitamos aplanar la velocidad a la cual esa emisión necesaria no se transforme en inflación. Si se transforma en inflación eventualmente, y estamos discutiendo dentro de unos meses, cuando se resuelve el problema de salud, cómo el sector público reabsorbe esos pesos, ojalá, ese es un buen escenario. Necesitamos que no vaya ahora a inflación, no va a ir a inflación, digamos, no va a haber una presión salarial, que es un mecanismo de transmisión, necesitamos que no vaya al dólar, por eso también planteaba esta necesidad de que esos excedentes que pueda tener el sector privado vayan a aliviar la liquidez de otros sectores, para que además el Estado se pueda concentrar en los que más lo necesitan, en los sectores que van a tener la situación más extrema. Digamos, acá hace falta gastar en salud y hace falta gastar en alimentación. Tampoco queremos una situación donde esa liquidez vaya a un acopio de alimentos. Entonces, digamos, esas medidas que mencionaba o esa solidaridad puede hacer que la transmisión de emisión a inflación se enlentezca, y eso puede ser crucial mientras resolvemos lo prioritario que es la salud. Ernesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, de vuelta. Gracias. Vamos a un corte, vamos a seguir con esta agenda, seguimos con la economía, Marcos Buscalia, y después Pancho Olivera nos va a contar las reacciones que está viendo en la política, no a nivel nacional, sino a nivel provincial y municipal, con este nuevo desafío y muchas veces la irracionalidad que produce el miedo. Ya volvemos. ¿Me querés explicar para qué te pones el casco? Se está volviendo loco esta la pandemia, ¿eh? Dios mío, es una bici fija, pa. Un día podés pensar en vos y también en los demás. Por eso comprás solo